Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este mate jurídico, como a nosotros nos gusta llamar, hoy con la presencia de, me va a retar, pero lo voy a decir igual, uno de los grandes laboralistas que tiene la República Argentina y que es un honor para el foro poder traerlo nuevamente acá al Departamento Judicial Quilmes y para todos los colegas de la República Argentina que están presentes en este momento. Antes de comenzar la charla, le voy a pasar, como siempre hacemos, la palabra al presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, para que salude a todos los colegas presentes y a nuestro disertante. Bebe, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos los colegas y las colegas que se están acompañando hoy en esta nueva actividad académica, en este nuevo mate jurídico del Foro de Abogados de San Francisco Solano. Muchas gracias por la generosidad, siempre Alejandra, que tenés de invitarme a saludar a los colegas, aprovechando estas reuniones académicas que se van dando a lo largo de todo nuestro departamento judicial. Es un honor hoy tener al doctor Horacio Sic con nosotros, laboralista, en un tema tan sensible, ¿no?, para la sociedad, como es el tema laboral, el tema de los infortunios laborales, de las enfermedades profesionales. Así que un enorme abrazo al colega, que también es alguien que está preocupado porque nosotros los abogados seamos mejores profesionales, y bueno, seguir en este camino, como te digo, casi todas las actividades, como te digo, Alejandra, seguir en este camino de formación y de especialización de los conocimientos de todos los abogados, porque la respuesta que tenemos de parte de ellos es muy interesante, muy comprometida con la formación. Así que un fuerte abrazo a todos y muchas gracias al disertante por participar en nuestro departamento judicial. Gracias, Bebe, gracias por tus palabras, gracias por acompañarnos como siempre, te digo, en representación del Colegio de Abogados de Quilmes y también desde tu persona. Así que un abrazo gigante y nos vemos la próxima. Ahora sí voy a pasarle la palabra al maestro Horacio Sic para que nos enseñe un poco más. Los que lo venimos siguiendo desde hace mucho tiempo sabemos de su sabiduría y de la cantidad de casos que gracias a él hemos podido ganar. Así que le paso la palabra, doctor Horacio Sic, bienvenido al Foro de Abogados de San Francisco Solano y muchas gracias por su generosidad en estar presente en este momento con nosotros. Es muy amable. Bueno, muchas gracias Alejandro y al presidente del colegio. No soy maestro y son exageradas las aseveraciones sobre mis personas. He sido un perro de presa de un tema que he seguido durante 25 años. Hoy vamos a ver el tema del COVID, su regulación sistémica y sus salidas extrasistémicas, que es lo que menos se habla, dada la complejidad que tiene el proceso planteado a nivel sistémico. Me gustaría, perdón, ¿esto de acá arriba se puede sacar, admitir, ver sala de espera, o esto es así, porque está cubriendo No, déjelo ahí nomás que yo me encargo de eso. Usted... Bueno, listo. Las primeras, o sea, me gustaría introducir el conversatorio con los interrogantes generales que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla, donde vamos a analizar en el aspecto sistémico, o sea, lo que se basa en el sistema tarifado, tanto el DNU 367/20 como la resolución de la Superintendencia 38/40 que reglamenta el DNU. La primera observación que nos planteamos es por qué no fue declarada una enfermedad enlistada directamente, de acuerdo al sistema que tiene prevista, como está en el decreto 658/96 y en su momento fue ampliada en el decreto 49/14, y como existen otras enfermedades infectocontagiosas como el Chaga, el VIH y otras. Otro interrogante: ¿por qué se diseñó un procedimiento tan engorroso y de múltiples fallas que establecen serios inconvenientes al damnificado para obtener un resarcimiento en caso
de haberse quedado con una secuela incapacitante luego de tener el COVID, que sabemos que eso existe. Está la muerte en los 27.000 casos que hoy tenemos en el país, como también la gente que se recupera, pero que queda con problemas respiratorios, con problemas pulmonares, de diferente orden, que tendrá que definirlo la comisión médica y eventualmente apelarlo. ¿Por qué recurrir al vetusto sistema del DNU 1278, que es la enfermedad no enlistada, presuntivamente, enfermedad profesional presuntivamente no enlistada, prevista en el DNU originalmente 1278, que es el artículo 6.2b de la ley 24.557, que es un DNU del año 2000 establecido para dar cobertura a las enfermedades no enlistadas que pueden tener un resarcimiento especial en el caso que, analizada por la Comisión Médica Local, luego la Comisión Médica Central diga que es una enfermedad profesional. Y de ahí viene este procedimiento que tiene la ley. Luego son irrazonables las limitaciones temporales que tiene el DNU 367, que vamos a ver. La falta de cobertura a los trabajadores no esenciales, porque esta ley está cubriendo a los esenciales. ¿Qué pasa con los esenciales? Con los que están en la DISPO. Salieron de las áreas que salieron de la ASPO y entraron en la DISPO, no tendrían la cobertura del DNU, tal como está redactado. Luego se plantea el avasallamiento de la jurisdicción provincial por un órgano federal como la Comisión Médica Central, en la cual termina todo el proceso como en un embudo, en un órgano que tiene sede en Cava, cuando la Corte declaró inconstitucional ese sistema procedimental en Castillo, Benialgo, Marchetti y Obregón. Y hasta se altera el procedimiento de la ley 27348, tanto en la competencia como en la regulación que cada provincia hizo voluntariamente, porque se elimina la vía de la acción laboral ordinaria agotada de la Comisión Médica Jurisdiccional o la Comisión Médica Central. Y finalmente lo que vamos a analizar son las salidas alternativas extrasistémicas, tanto las del artículo 75 de la LST como la doctrina Silva de la Corte Suprema, que resarce las enfermedades no enlistadas. Por supuesto, esas acciones están dirigidas contra los agentes dañantes, o sea, los empleadores, supongamos una clínica médica para el personal médico, pero que tienen que ser, tenemos que interrogar a nuestros clientes que sean solventes. Tenemos la posibilidad de no tener que atravesar todo ese itinerario y poder obtener una reparación integral. Hay alguna serie de antecedentes que hay que tener en cuenta, que se dictaron con anterioridad al DNU, que nos pueden servir luego para ver la responsabilidad. Por un lado, la resolución 20 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo del mes de marzo, que establece obligaciones, instrumentaciones, la resolución 29/20, que establece obligaciones para las RT, para las empresas respecto a su personal, con todos los elementos pertinentes. Luego, la resolución 5 también obliga a cumplir a los empleadores, también previos al DNU, las obligaciones implícitas y explícitas para evitar que los trabajadores contraigan el COVID. Por ejemplo, establece una serie de recomendaciones especiales para trabajadores, excepto el cumplimiento del ASPO, para el desplazamiento, elementos de protección personal, recomendaciones especiales para los trabajos exceptuados, correcta colocación y retiro del protector
respiratorio, o sea, el barbijo. La propia Unión de ART, cuando antes de sancionar, ya estaba hablando que en caso de denuncias del virus se harían caso en la medida que la enfermedad se haya contraído por causa directa e inmediata a la ejecución del trabajo. Con lo cual están circunscribiendo a un marco de nexo de causalidad muy estricto y limitado, que es el 1278, y es lo que de alguna manera toma una parte del DNU. Entre los considerandos, bueno, se hace mención a la declaración de la OMC, la emergencia sanitaria prorrogada por el DNU 260 y el dictado del 297, el DNU 297 que estableció el ASPO, en la cual estableció que todas las personas debían estar exceptuadas de trabajar a excepción de los llamados trabajadores esenciales, que a su vez son los que tienen la cobertura del DNU. Cabe considerar que en los considerandos se hacen algunas aseveraciones que no son llevadas a la práctica en la ley. Por ejemplo, se menciona que la OIT establece que la exposición al agente patógeno podría considerarla como enfermedad profesional, tal como fue hecho en España, Uruguay y Colombia. Y que además debían tenerse el resarcimiento no solo de la enfermedad, sino del trastorno del estrés protraumático, que es muy importante porque la gente que atraviesa el COVID tiene gran sufrimiento. Sin embargo, el COVID no fue declarado enfermedad profesional, como decía antes, como el hantavirus, el Chagas-Massa y otras enfermedades. Fíjense que en el considerando se pone en juego los principios de solidaridad y de esfuerzo compartido. Y también el equilibrio entre la viabilidad económica y financiera del sistema y la justicia social. Hoy el principio de solidaridad es utilizado para, yo creo que está desvirtuado porque se utiliza para subir los impuestos, para bajar las jubilaciones, en fin. La ley 27.541 es un ejemplo bastante cabal. Pero más allá de eso, la teoría del esfuerzo compartido, en una norma de ley de riesgo, es llamativo porque eso es una doctrina que elaboraron los jueces para equilibrar las obligaciones de los contratantes luego de la gran devaluación del 2001-2002. De tal manera que hubiera un equilibrio y se elaboró esa teoría de los esfuerzos compartidos para que se pusiera una raya en el medio entre el valor del dólar o de la hipoteca y lo que tenía que pagar en pesos. Nada que ver con lo que es una ley de riesgo. Lo mismo, una regulación de riesgo, el equilibrio entre la viabilidad económica financiera del sistema y la justicia social, que tiene la peculiar consecuencia del DNU 367 y su reglamentación. La verdad que es llamativo. O, al contrario, de ahí se entiende la carrera de obstáculos que significa el sistema. El sistema establece dos límites de cobertura en el tiempo, dos plazos que vamos a hablar, que son bastante absurdos porque no toman en consideración que el virus no se sabe cuándo va a terminar de estar desafectado, cuándo va a finalizar la pandemia y qué pasa si una persona se contamina antes y se exterioriza la enfermedad luego de finalizada el tiempo de cobertura, como es el ASPO o la emergencia sanitaria. ¿Qué pasa si hubieran puesto el listado de enfermedades profesionales?
hubieran dado una presunción de prueba legal a los damnificados que hoy carecen solamente y están de alguna medida mejorada los casos del artículo 4, que es el personal de la salud. Los demás están excluidos. Las ART se defienden diciendo que ellos no podrían haber absorbido toda la cobertura porque ellos no cobraron la alícuota, digamos, como enfermedad profesional por esa afección. Pero me parece que no cierra con su capacidad financiera, su recaudación y la falta de infortunio durante todo este tiempo de baja de la actividad económica, fruto de la cuarentena. Así que, y por otro lado, el financiamiento del sistema en los plazos limitados es a través del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, modificado por el DNU 1278. La justicia puede modificar y analizar estas regulaciones en cuanto a los plazos, en cuanto a la incorporación, porque no está limitada, por más que sea un DNU, tiene la capacidad interpretativa. Así como en su momento fue decretado la inconstitucionalidad del DNU 5417, acá también hay excesos que pueden ser limitados por la jurisprudencia. Dentro de los afectados hay que tener en cuenta que el 14% se calcula corresponde a trabajadores de la salud por falta de elementos de protección, por agotamiento, en fin. Esto se ha ido alterando con el tiempo. Yo creo que hay un gran estrés. Sacarse y ponerse el traje todos los días es realmente muy complicado. Los trabajadores a los cuales se le aplica el DNU son los trabajadores esenciales que fueron inicialmente regulados por el DNU 297, personal de salud, fuerza de seguridad, autoridades de los gobiernos, personal de justicia, diplomático, personales que deben asistir, en fin, todo esto que está enumerado acá, que es muy largo de analizar. Luego fueron incorporados por otros decretos y por resoluciones de la jefatura de gabinete otros personales, ¿no? otras personas. Y hay otras personas, exceptuadas del ASPO, que no son esenciales, como son estos casos que se abre a condición de dispo, ¿no es cierto? Entonces, estas terceras categorías quedan en un verdadero limbo, ¿no? Ya voy a aclarar. Por ejemplo, la resolución 520/20 ha dispuesto la aplicación del DISPO en una serie de lugares. O sea, hay un quiebre geográfico del ASPO. Entonces, según la regulación, a estos trabajadores que están arriesgándose más o menos al virus, no tendrían la cobertura. Esto puede ser revisable jurisprudencialmente, porque si no tendrían que ir a reclamar por el DNU 1278 como una enfermedad no enlistada, porque la enfermedad no está enlistada, con lo cual sería un incordio y un perjuicio mayor del que no estarían en juego las presunciones favorables que establece con sus limitaciones este DNU. Bueno, esto pasa lo mismo, reciente, que se exceptúa de cumplimiento del aislamiento una cantidad de obras en los partidos del Gran Buenos Aires. Entonces este personal pasa lo mismo. Bueno, el DNU, entrando más en el análisis, fue dictado el 13 de abril, publicado el 14 de abril, pero su vigencia es retroactiva al 19 de marzo, es decir, en el momento que se dictó el 297, pero se establece que rige para aquellos casos cuya primera manifestación invalidante se produzca en esa fecha.
¿Cuándo es la primera manifestación invalidante? Que es la discusión de siempre. Podríamos tomarlo como el momento de que el trabajador se le comunica, se le notifica el diagnóstico, que se ha hecho el hisopado o algún otro mecanismo, y entonces a partir de eso se estaría en juego la tutela de la ley. Dentro de la doctrina, algunos sectores han manifestado, yo he escuchado, que podría ser considerado un accidente de trabajo. Es decir, el trabajador es un trabajador de la salud, tiene un pinchazo, tiene una situación traumática, súbita, y ahí se contagia. Yo lo veo muy difícil y de mayor dificultad probatoria, pero además saldría de la cobertura del DNU. El DNU siempre habla de enfermedades. O sea que eso yo no lo veo claro, digamos, con respecto a los otros colegas que insisten que puede ser un accidente. Dice, bueno, vos te podés contagiar del SIDA con un pinchazo y es un hecho súbito y violento. Pero bueno, acá, por más que eso pueda existir, ya no estarías en la cobertura del 367 que habla de enfermedad. Vas a ir a la cobertura del artículo 6. ¿Cómo se va a probar el accidente? Realmente es complicado. Bueno, en cuanto a la regulación, acá tenemos dos grandes categorías. Las del artículo 1, que son todos los trabajadores esenciales que no son de la salud, y los trabajadores del artículo 4, que son de la salud. Respecto al artículo 1, se considera presuntivamente como una enfermedad de carácter profesional no enlistada en los términos del apartado 2, inciso B del artículo 6 de la ley, o sea, el 1278. El viejo 278 prácticamente olvidado. Respecto a los trabajadores dependientes excluidos de la dispensa legal y que con el fin de realizar tareas esenciales, porque, ojo, no puede ser, tiene que estar excluido de la dispensa y hacer trabajo esencial. Si no es esencial, no estaría en la cobertura, lo cual entra en una discusión cuando empezamos ahora a abrir zonas. Fíjense, va a abrirse la costa, se va a producir el DISPO. Entonces, ¿qué pasa con las actividades, las personas que trabajan en los balnearios? Bueno, se pueden contagiar, no tendrían la cobertura del DNU, porque no son esenciales y porque no están en ASPO, están en DISPO. Esto es un problema. No hay una cobertura en el sistema, sí hay una cobertura general, que es lo que vamos a hablar después. Justamente Miguel Ángel Maza señala que hubiera sido más fácil incluir al COVID como enfermedad profesional. Se prefirió un camino novedoso, complejo, y por eso mismo de cierta incerteza. Dice Massa, es aplicable ese aforismo popular derivado a la ley de Murphy, según el cual si algo puede hacerse complicado, mejor no hacerlo sencillo. Por supuesto, esta presunción, como vamos a ver, tiene que ser corroborada en la Comisión Médica Central, que es la que define todo. Todo termina en la Comisión Médica Central, pero hay pasos previos. Los trabajadores de la salud son los del artículo 4, que acá hay una presunción iuris tantum de que la enfermedad producida por el coronavirus es de relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que la RT demuestre la inexistencia de este supuesto, o sea, que lo contrajo yendo al trabajo, en el trayecto, o que en su casa tenía un familiar. Es lo excepcional. El artículo 18 de la resolución 38/20, que reglamenta, enumera a los trabajadores de la salud, meramente enunciativo. Ahora,
este es un régimen transitorio, como decía al principio, que por eso tiene un grado de absurdo, porque a los trabajadores del artículo primero la protección rige mientras dura el ASPO. Si mañana se termina el ASPO, hay un decreto del gobierno, se termina el ASPO, estamos en el verano, el virus no está, aparece la vacuna, desaparece la tutela, por más que haya una contaminación. Lo cual es bastante riesgoso porque no se conocen los periodos de latencia del virus. Lo que está todo muy oscuro, digamos. Ni hay vacuna. Y para los trabajadores de la salud del artículo 4, la tutela rige con un plazo mayor de 60 días posteriores a vencida la emergencia sanitaria, con lo cual la fecha sería el 12 de mayo del 2021. ¿Pero va a estar la vacuna para esa fecha? ¿Quiere decir que estos trabajadores ya no tendrían la tutela? Es decir, hay cosas que fueron explicitadas sin conocer los alcances de la patología. O sea, es una cuestión un tanto, ¿cómo se dice?, hecha con un criterio masomeneo. Y más o menos va a andar así, bueno, démosle. Pero resulta que los hechos se han demostrado que han sido más complicados. Ni hablar de que había un festejo que la Argentina era el ejemplo del mundo y hoy hasta nos sacaron del listado, Oxfam nos sacó del listado de países confiables en las estadísticas y estamos ya en 1 millón de contaminados y 27.000 fallecidos. O sea, un panorama totalmente distinto al que había hace 4 o 5 meses. Y con la cuarentena más larga del mundo que afectó mucho la actividad económica. Entonces, en este aspecto hay una improvisación, un masomeneo que se los dejo para que los jueces deberán interpretar, porque, a menos que ellos después prorroguen. Como acá se dictan los DNU uno detrás del otro, y bueno, por ahí hacen eso. De hecho, la OMS dice que el virus podría volverse endémico y no desaparecer nunca. De hecho, en nuestro sistema legal de infortunios, en el sistema legal, en el sistema el sistema de la ley y sus modificaciones, han quedado establecidos cuatro tipos de infortunios. El accidente de trabajo por el hecho de una ocasión de trabajo, más el in itinere, o de trayecto entre el domicilio del trabajador y el empleo, las enfermedades profesionales listadas, las enfermedades profesionales no enlistadas del DNU 1278, que en cada caso concreto hay que analizarla, si fue provocada por causa inmediata directa del trabajo y con determinación de la Comisión Médica Central. Y la cuarta categoría que aparece ahora son las enfermedades profesionales no enlistadas, consideradas presuntivamente, provisoriamente, como consecuencia de actividades esenciales sufridas por trabajadores, por cumplir trabajadores en el momento del ASPO, y mientras dure ese aislamiento. Como dijimos, una norma transitoria. Ahora, el artículo 2 del DNU 367 se había dicho que establecía como una acción cautelar automática que el trabajador, presentando el certificado con la afección de un ente sanitario responsable, ya le tenían que dar las prestaciones temporarias por dinerarias y médicas. Se hablaba de una automaticidad de la medida cautelar. Hubo un plazo de 20 días entre la sanción del DNU y la reglamentación. Justamente Miguel Mas había dicho que el 367 bloquea la posibilidad de que la ART rechace el argumento en base a que el COVID no es una enfermedad profesional y por el contrario da una inmediata cobertura. Pero ¿qué pasa?
la resolución reglamentaria 38/40 que modifica, que reglamenta, dictada por la superintendencia, y yo creo que con muy mala intención en general, complica todo, ya el tema no es tan sencillo. Primero porque le exige una serie de requisitos que deben acreditar ante la RT la descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades, tareas habituales desarrolladas, constancia de la dispensa de trabajar para el empleador, nombre, quit y del empleador y del trabajador, digamos, modificando la original automaticidad del DNU. Es como que lo está llevando a que pruebe el nexo causal. Esta denuncia se puede hacer vía remisión digital, de acuerdo al sistema de mesa de ingresa virtual de la resolución 40/20 o por correo. Ahora, ¿qué pasa si esto se lo presenta a la RT y la RT le dice que no se han cumplido los requisitos formales? Entonces, la causa se eleva, el conflicto de admisibilidad se eleva a la superintendencia, al sector departamento de atención al público y previo dictamen de la gerencia de asuntos jurídicos y en un plazo no mayor de 48 horas debe pronunciarse sobre ese conflicto entre RT y trabajador que reclama la admisibilidad. Bueno, si guarda silencio o lo admite, está todo bien. Pero ¿qué pasa si es rechazado? Si es rechazado, la resolución no establece ninguna apelación, ningún recurso administrativo ni judicial a la decisión de la superintendencia. O sea que el trabajador queda a la intemperie, va a tener que iniciar de nuevo el trámite, va a tener que ir de nuevo o a ir por la vía del DNU 1278, en fin. Esto es una falla de la ley. Y además lo hace sin patrocinio jurídico. Ahora, después tiene que hacer la presentación ante la Comisión Médica Jurisdiccional que establece la ley modificando la 27.348 correspondiente a la exclusiva competencia del trabajador. Digo, ya cesada la incapacidad laboral temporaria. Y si bien la ley habla de que solamente los trabajadores deben denunciar, en virtud de las normas generales también el empleador podría denunciar. Esta presentación ante la Comisión Médica Local ya exige unas... Esto en el DNU no existía. Le piden todos estos requisitos: descripción del puesto de trabajo, funciones, el fundamento de la relación de causalidad directa e inmediata, la historia clínica, constancia de la alta médica. Bueno, luego de esta presentación, se le da traslado al RT por el plazo de 5 días. Si no contesta, caduca el derecho a contestar y va a la Comisión Médica Central. Entonces, hasta ahí estoy explicando el procedimiento. Hago un paréntesis y vuelvo a... habíamos hablado del artículo 1 y el artículo 2 del DNU, y ahora vamos al artículo 3. Ya volvemos al paso siguiente de la Comisión Médica Jurisdiccional. En el artículo 3, referido a los trabajadores esenciales del artículo 1, establece que para que haya una relación de causalidad, estamos hablando siempre para resarcir la incapacidad permanente, tiene que haber una imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado. Esto es una posición muy restrictiva, porque hay otros factores. ¿Qué pasa con las comorbilidades?
no son resarcidas porque sea diabético, porque sea gordo, porque sea hipertenso, si tiene el COVID. Es decir, las condiciones del trabajador deben ser chequeadas por el empleador para ponerlo en condiciones con carácter previo, digamos, a través del cumplimiento de los exámenes de la resolución 37/10 de la superintendencia. Pero si bien esta primera carga es diabólica y esta relación de causalidad directa e inmediata es bastante exigente, el segundo párrafo da una cierta flexibilidad porque dice que se puede invertir la carga de la prueba para estos trabajadores del artículo primero cuando se hayan desenvuelto en un número considerable de infectados en actividades desarrolladas en ese contexto o en un establecimiento determinado que tuviera cercanía o posible contacto. O cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contacto haya sido una ocasión del cumplimiento de tareas esenciales. Es decir, está hablando de grandes establecimientos donde hubo personal contaminado o que aparecieron circunstancias que revelaban que había COVID en ese ámbito. O sea, estamos hablando de un sistema de presunción, de presunciones relativas, por supuesto en determinados trabajadores. La pregunta sería si los del artículo 4 tienen, el personal de la salud tiene esa presunción iuris tantum, estos trabajadores podrían tener la presunción nominis, por ejemplo, trabajadores funerarias, farmacias, recolectores de residuos, medios de transportes, en la cual establece menor probabilidad. Volviendo al procedimiento, habíamos dicho que el trabajador lo presentaba la resolución con patrocinio jurídico en el plazo de 5 días para que la ART contestara. Y si no lo hace, se da por aceptada. Luego, la Comisión Médica Central, si ya fue aceptado el diagnóstico médico, no hace junta médica, aunque puede dictar medidas para mejor proveer. El plazo legal son 30 días, aunque puede agregar otros 15 días más para pronunciarse. Justamente lo que estaba hablando, lo estaba mencionando, el tema de la causalidad directa e inmediata también no contempla estas otras enfermedades acá anunciadas, diabetes, EPOC, inmunodepresión, que no pueden ser descartables porque si no hubiera sido en contacto con el virus no hubieran tenido el desenlace, ¿no es cierto? La ley no establece un sistema de determinación de la incapacidad del COVID, o sea, qué procedimiento hay. Sin embargo, hay que remitirse a resoluciones generales, como son el artículo 3, inciso 3 de la resolución 90/19. Hay dos leyes que nunca son tenidas en cuenta, que son la ley 26.693 y 26.694, que aprueban los convenios de la OIT que modernizaron el concepto de causalidad y no solo ampliaron el listado de enfermedades, sino hablaron de puntos abiertos, de forma que más allá del listado podría admitirse enfermedades en caso de que hubiera un nexo de causalidad adecuado entre el daño y la actividad. Esto no está previsto en esta ley, como en la ley general tampoco. Hay un concepto de nexo de causalidad restringido que es mucho más restrictivo que el nexo de causalidad del Código Civil, en el cual frente al daño se responde por las consecuencias inmediatas, que es la ley de accidentes, pero por las mediatas previsibles y aún las casuales si hubo dolo.
Bueno, que esto es lo que tenía puesto acá. Justamente las exigencias de la resolución 29 y 5 de la superintendencia que yo les mencioné al inicio son pautas para evaluar el incumplimiento. ¿No es cierto? Y en base a las leyes que les dije que están vigentes, que aprueban los protocolos y convenios de la OIT, no parece razonable la exclusión de factores personales, ¿no es cierto? Después la pregunta entonces que nos hacemos, ¿por qué un órgano de competencia federal para resolver este conflicto que no tiene naturaleza federal? La Corte dijo, los conflictos de accidentes, hace mucho en estos fallos que ahí están mencionados, son de naturaleza, primero la ley no tiene ninguna disposición que diga que es federal y se trata de conflictos entre particulares. Entonces, esta vuelta a esta propuesta insana, burocrática, que va a llevar todo a la ciudad de Buenos Aires, donde se van a terminar de confluir todos los conflictos, no parece razonable, y interpreto que los jueces y los abogados podrían plantear que no se aplique esto, que agotada la comisión médica jurisdiccional se vaya a la justicia y que tenga preeminencia en la norma más favorable, que sería la 27348, con lo repudiable que es, pero frente a esto, se dan cuenta ustedes de la cantidad de etapas que yo he ido mencionando. Además, regiría el artículo 9 de la ley, la norma más favorable. Los trabajadores de la salud, que me referí menos, que son los del artículo 4 y que son los más afectados, rige la presunción de que la afección ha sido contraída por la relación de causalidad directa e inmediata con las labores desempeñadas. Es una presunción iuris tanti que tiene que ser desvirtuada en el caso concreto. Y tienen la tutela hasta los 60 días de vencida la emergencia sanitaria en mayo del 2021. El trabajador goza la presunción sin necesidad de demostrar que participó en la atención de un trabajador afectado. Aplicación. Esto es interesante, el artículo 12, no me acordaba, que se excluye, el artículo 12 de la resolución, excluye la aplicación de las normas derivadas de la 27348 como la resolución 298, en cuanto a todo el procedimiento y en cuanto a la competencia, porque acuérdense que el artículo primero de la 27348 le da competencia en el domicilio del trabajador, en el lugar de predominante, en el lugar de tareas o de predominancia. Acá solamente la competencia es de la comisión médica del lugar del domicilio del trabajador. La Comisión Médica Central dijimos que tiene 30 días con una ampliación de 15 para dictar la resolución del caso. Se establecen 3 recursos, 2 administrativos, que tienen, los administrativos son de 3 días, para rectificar errores materiales o formales, o recurso a revocación cuando haya contradicción sustancial entre el fundamento y los cumplimientos. La interposición de estos recursos no suspende la interposición del recurso de apelación. Y justamente la apelación que establece es el del artículo 2 de la ley 27348. Mediante un recurso directo al Tribunal de Alzada, Justicia Nacional del Trabajo, o ante los tribunales de trabajo de instancia única, con 15 días de plazo. Bueno, ya le dije yo que primero que es un recurso en relación y con efecto suspensivo. No se pueden incorporar hechos nuevos y no se puede cobrar a cuenta sobre las incapacidades aún reconocidas las mismas.
invadiendo las facultades provinciales. Justamente este recurso, en un caso, el artículo 2, en Buenos Aires plantea en el caso Brizuela, y la jueza declaró, o sea, ¿por qué vuelvo a insistir? Lo decíamos antes de la charla en privado. El artículo 2 establece un plazo de 15 días para interponer el recurso, o en la provincia hay un plazo de 90 días para apelar. Pero el artículo 2 precisamente dice que si no se interpone ese recurso, se decreta la caducidad y se admite la cosa juzgada administrativa, con remisión al artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero este artículo 15 se refiere a situaciones de conciliación laboral. Y en caso de divergencia no sería el supuesto. Y estaría creando un nuevo plazo de caducidad que es más allá que el de la prescripción. Entonces, en este caso, Brizuela, presentado vencido los 15 días y una acción laboral ordinaria, se declaró inconstitucional el artículo 2 por la jueza de primera, y la sala cuarta estableció que ese escrito presentado fuera de término cubría las funciones de una acción laboral ordinaria de revisión judicial amplia, que no era necesario el recurso y que garantizaba la necesaria revisión judicial amplia, que no estaba garantizada por el artículo 2 y menos en los 15 días de plazo que se fijó la norma para apelar, no cumpliéndose con las reglas del fallo Ángel Estrada. Esto es un primer voto del doctor Matías Selva, segundo voto de Silvia Pinto. Y en disidencia votó Héctor Guisado. Entonces acá da lugar a la acción laboral amplia. También la Suprema Corte de Mendoza, de Justicia, declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley de Adhesión Provincial, que establece un plazo de caducidad para interponer la demanda, y que eso viola las normas de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es el mismo espíritu. Y también en la provincia de... Perdón. O sea que lo que tiene que regir solo es el plazo de prescripción. Bueno, ahí hay otro fallo de la Justicia de Córdoba en el mismo sentido. Es decir, para la capital es el recurso a apelación y para el resto de las provincias el plazo de caducidad para iniciar las demandas. Bueno, creo que es absurdo superar todas estas instancias para que SARRT, Superintendencia, Comisión Médica Jurisdiccional, Comisión Médica Central y recurso de relación con efecto suspensivo ante la justicia, es una negación de la tutela judicial efectiva, es un laberinto interminable para el damnificado, y pensemos solamente el tiempo de demora para llegar a una reparación. Las ART no se hacen cargo de las indemnizaciones, sino que hasta 60 días después de finalizado el ASPO es a cargo del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales. ¿No es cierto? Quiere decir que durante todo este tiempo y después, si ellos pagan, después piden el reintegro. La UART afirma haber atendido 44.000 casos por COVID. No sé si será verdad o no, pero dicen ellos. En general, esto es un listado, bueno, acá no se ve, está cubierto, pero las enfermedades han sido muy poco reconocidas por el sistema, ¿no es cierto? El 2% de las enfermedades han sido reconocidas por el sistema, esto por la suerte que puede cobrar el COVID. Bueno, la resolución 40 habla del sistema de los trámites a distancia, del sistema electrónico. Todo esto está en pleno funcionamiento, lo que más ha funcionado, no con la eficiencia que tendría que tener, con protocolos para la celebración de audiencias.
un tema que merece atención es el caso de los fraudes con los médicos, que trabajan bajo la simulación de relación laboral, pero no lo son, y se han dictado fallos de la Corte bastante críticos, bastante descalificadoras de la situación de fraude, como son Pastore, Cairoli y Rica. Sin embargo, habría que ver en cada caso las herramientas que puede disponer el ordenamiento laboral a partir de las presunciones del artículo 24 y 50, y ir a lo que Supiot habla de los haz de indicios como pautas de recomendación del 198 de la OIT, es decir, si la prestación tiene carácter personal infungible, si se trata de una organización ajena de modo permanente, si implica el uso de elementos de trabajo pertenecientes a la organización médica empresarial, si recibe el médico personas de otro nosocomio, solo los propios, si debe atender los horarios y días fijados en el establecimiento, si la modalidad de pago tiene cierta efectividad, en fin. En definitiva, bueno, esto de alguna manera ya lo dije, no lo voy a repetir, todos los cuestionamientos que tiene el sistema. Creo que los llamados trabajadores del grupo 3, es decir, que no son los del 1 ni los del 4 y que son del DISPO y que están trabajando, realmente van a tener que verse una forma de tutelarlos, o a través de una interpretación judicial favorable, o la doctrina Silva de la Corte, o el DNU 1278, o a través del artículo 75, ¿no es cierto? Hay acciones preventivas que se pueden establecer en virtud de la norma del Código Civil para dar los elementos de protección necesarias, en virtud del 1711, 1712. Es una norma que en laboral es aplicable en forma indiscutible. Se han dictado dos fallos importantes, el caso de los enfermeros, Cáceres con provincia y gobierno de la ciudad, que se reclamó la entrega, una enfermera que le entreguen los elementos de protección, barbijo, camisolín, guantes, protección ocular, y se le hizo lugar. Lo mismo en La Plata, la jefa de enfermería reclamó este tipo de protección mediante esta misma normativa y el artículo 75 de la LST. En cuanto a las vías resarcitorias alternativas, tenemos el fallo Silva de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se admite que las enfermedades no enlistadas, en base al derecho civil y siempre que se acredite los presupuestos de la responsabilidad civil, es decir, dijo la Corte, si se demuestra que una enfermedad está vinculada causalmente con la actividad laboral desarrollada, y si la misma no está prevista en el listado de enfermedades o es rechazado por el sistema, este es un sistema especial y diferente al derecho civil, y sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad del artículo 6, puede tener un resarcimiento basado en el derecho civil. Acá es una reparación civil sin topes, con una relación de causalidad más amplia, y que además, como le decía, consecuencias inmediatas, mediatas, previsibles y casuales, 1726, 1727 y 1728 del Código Civil, y no está en cuestionamiento con el artículo 4 de la 26673 sobre el régimen de opción, porque la RT nunca iba lo iba a resarcir. No, este tipo de enfermedades como estrés, inseguridad, acoso, síndrome de Burnout y ahora el COVID dejan secuelas que pueden ser indemnizables. No es el hecho, sino las secuelas. Por
por supuesto, si yo voy a encarar por este lado, no voy a demandar a la reteta al mismo tiempo. Por eso tiene que ser un caso de un empleador solvente. No puedo ir a la RT, porque si no entro en puja con el artículo 4 de la 26773. O tengo que plantear la inconstitucionalidad del régimen de opción, lo cual yo veo dudoso que se decrete. La otra vía reparación del artículo 75, con la modificación posterior a lo que había hecho la mutilación de la ley de riesgo del trabajo. El empleador debe hacer cumplir las obligaciones reglamentarias que la experiencia, la técnica y la legislación hagan a la protección del trabajador, debe observar las reglamentaciones y esto está relacionado con el artículo, es una tercera vía de reparación diferente a la sistémica, a la civil, como establece implícitamente el artículo 4 de la ley 26773, que habla en dos casos en fundamento en otro sistema de responsabilidad civil, y normalmente las heces se comen, no se agregan. Hay tres sistemas: reparación sistémica tarifada, reparación civil y reparación de acción autónoma laboral del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Después se dictó la Ley 27323, que sacó toda duda sobre el aspecto. Las propias normas de la superintendencia que mencionábamos reglamentan, en el caso concreto del COVID, estas obligaciones. Bueno, las obligaciones a la Ley de Higiene y Seguridad, pero esencialmente quedarían tres consecuencias, para ser sintético. El trabajador tiene derecho a la suspensión del cumplimiento del débito prestacional, que es una autotutela privada previa constitución al mora del empleador, en el sentido, estoy trabajando en un lugar ruidoso, me faltan estos elementos de seguridad, intimo a dármelos, mientras tanto no cumplo tareas. Bueno, esto es muy peligroso porque le puede costar el puesto, pero existe. Después está la acción judicial para evitar un daño o disminuir su margen, que son los casos que mencionamos de las enfermeras, que es el 1711 del Código Civil. Y después está la acción de imputación de responsabilidad, la acción donde hay un daño en la salud del trabajador con carácter permanente y que entonces hay un incumplimiento al deber de seguridad que tiene que tener una reparación, que no está en la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces se recurre al derecho civil, con competencia en la justicia laboral. Es decir, una acción resarcitoria laboral, pero con reparación en el Código Civil ante la ausencia, porque vieron que la Ley de Contrato de Trabajo carece de competitividad y donde no está regulado se reenvía explícita o implícitamente al Código Civil. Y ahí está entonces la posibilidad de esta acción de reparación, que está reforzada por la nueva ley 26773, por los fallos Faguada de la Corte, que ratificó la competencia laboral. Es un tema que en provincia no se discute. Y bueno, y están los presupuestos, la reglamentación, los factores de responsabilidad, el carácter, el hecho de las actividades riesgosas. La cosa riesgosa no solamente ahora es la cosa, sino las actividades, en el nuevo 1757, muy a propósito de esta enfermedad, ¿no es cierto? Yo estoy trabajando en un sanatorio, es una actividad riesgosa. Y los responsables son tanto el dueño o el guardián y quien hizo uso de la dirección y control de la cosa. Es decir, se han ampliado los supuestos de responsabilidad. Están los convenios de la OIT. Lo único que hay que superar, que es una trampa, es el artículo 15, la 27348, que plantea el absurdo que para que yo reclame por esta vía tengo que agotar las comisiones médicas. Modificaron el artículo 4 de la 26773. Esto es inconstitucional, porque si yo soy el héroe, el Batman, que voy a lo más y renuncio a lo menos,
¿por qué tengo que volver a atravesar a estas benditas comisiones médicas? Bueno, y hasta acá llegó mis posibilidades. Y bueno, si quieren hacer preguntas o si ya se durmieron. Un genio, doctor, la verdad que un genio, como le vengo diciendo, la verdad que excelente. Los colegas desde hoy están escribiendo lo espectacular que es usted, que ya lo sabemos todos, pero lo están escribiendo igual en el chat. No veo ninguna pregunta en el chat como para que usted responda. Si hay alguno que quiera hacer una pregunta, esta es su oportunidad. Para los que estuvieron preguntando, esta charla queda grabada y va a ser subida inmediatamente termine al canal de YouTube del foro, así que la van a poder ver ahí. No vamos a activar por razones de seguridad los micrófonos, así que por favor escriban y yo se la leo al doctor, por las dudas, ¿no? Así que si quieren hacer una pregunta, si no, lo vamos a dejar al doctor que descanse. Voy a dejar de compartir su pantalla, Sí, así sí, lo sí. vemos, doctor. Sí, muy bien. Así que, no, todo Pero lo si quieren hacer en voz alta, pueden hacer, no hay que problema. autoriza a que active el micrófono, yo lo activo. Sí, Acá sí, hay una ¿qué me van a decir? Bueno, hay alguien que tiene todos sus libros, está diciendo acá. César dice, trabajador en negro que contrae COVID, ¿cuál sería la acción más conveniente? Dice César Germán Meli. Bueno, el trabajador en negro de una empresa que tiene al resto del personal registrado. No sé, la pregunta es así, si quiere le habilito el micrófono. No, porque hay una regulación que es el artículo 28, apartado primero y segundo de la ley 24.557, que establece si el trabajador no está registrado, pero el resto de los trabajadores sí, podría ir contra el empleador, contra la RT del empleador. Si no tiene ningún trabajador registrado, tiene que ir contra el empleador, puede ir. Ahí ya no tendría la exclusión de... Fíjese que el artículo primero de la ley 27.348 excluye de ir a comisiones médicas a los trabajadores del artículo 28, apartado primero. O sea, si yo quiero ir al sistema, entonces si están todos fuera de registración, estoy fuera y tengo que ir por hacer una demanda laboral contra el empleador por el reconocimiento de la relación laboral, por la reclamación sistémica y por la responsabilidad civil, porque no habría incompetencia. Pero haría por la responsabilidad sistémica para que me responda si hay insolvencia posterior el fondo que garantiza en caso de insolvencia patronal. Ahora, también yo podría ir por el derecho del artículo 75, acreditando la relación laboral y después reclamar la indemnización. No sé si, o sea, son distintas instancias. Si está totalmente en negro y el empleador no tiene a nadie registrado, está fuera de las comisiones médicas, fuera del sistema. Si el empleador lo tiene en negro a él, pero los demás están con RT, puede ir contra la RT del empleador. El empleador después hará una acción de regreso contra la RT contra el empleador. Depende de lo que quiera hacer. Genial, genial. Otra pregunta. Leonardo Castro dice, bueno, excelente la charla. Le consulto si ve viable el daño psíquico en los contagios de COVID asintomático. Mire, en verdad hay que esperar el cese de la incapacidad laboral temporaria, ver que esté consolidada la incapacidad permanente y a partir de ahí reclamar los daños. El daño psíquico
puede ser muy importante en estos casos, porque las personas sufren mucho, puede quedar con un trastorno psíquico. Hoy el sistema no quiere reconocer, pero en estas circunstancias yo creo que se podría plantear. Pero hay que trabajar la cabeza en ampliar y ir, porque esa gente quizá no vuelva a trabajar. Ir contra el empleador por el daño, por el 75, donde ya no hay duda, lo que en el Código Civil se llama el daño no patrimonial, ya no se habla más de daño moral, es más fácil de probar y tiene más entidad. No sé los jueces laborales cómo lo tomarán, pero este sistema es tan complicado, como ustedes habrán visto, no sé si lo reflejé, tantas etapas, tantas vallas, tantas instancias. Además, la demora de la Comisión Médica Central a nivel de la capital federal le va a caer como un embudo decenas de... ¿Cuánto tiempo va a tardar? Entonces, y recién después de ahí una apelación más. Yo no sé si no conviene ir a otra vía. Lo que pasa es que nos hemos desacostumbrado. Claro, quedó clarísimo lo que explicó, la cantidad de etapas, todo eso quedó claro y me parece que sí, tiene razón con esto de hacer una apertura mental un poquito más, buscando otras alternativas, porque está muy complicada la situación de seguir todas estas etapas y ir y venir y el trabajador también esperando, es todo un tema, ¿no? No, y después el trabajador se convierte en un enemigo, nos empiezan a putear a nosotros. Tal cual. Bueno, no lo quise decir así, pero esas eran mis palabras. Es un infierno. Acá no sé, bueno, es un número, está haciendo una pregunta, o sea, no le puedo decir el nombre porque no se identificó. En el caso de los trabajadores de un hospital que no son médicos, ¿tienen la posibilidad de ingresar reclamo laboral ordinario directamente mediante el uso del sistema civil? Bueno, los trabajadores de la salud, del artículo 4, que le generan, no son solo los médicos, son los camilleros, los enfermeros. Yo no lo leí, pero mostré la filmina. Lo que pasa es que ya no me daba la voz y estoy un poco con el caballo cansado, pero sí, y puede plantearlo. Puede plantear por la ley y por la... pero fíjese que el artículo 18, perdón, no, 18 de la 3840 enumera a los trabajadores de la salud. Y no son solo los médicos, son los enfermeros, los camilleros, los conductores de ambulancia. Eso a nivel sistémico, pero también le da un elemento de prueba para una demanda extrasistémica. Tal cual, me parece que lo que pregunta debe ser por las personas que trabajan dentro de un hospital, pero en el tema de limpieza, personal de limpieza. También están incluidos. Claro. Pero fíjese, a ver, acá lo tengo, perdón. El artículo 18, el artículo 18 de la... Buah, el artículo 18 de la 38/40. ¿Alguien lo tiene ahí a mano? No. A ver, acá lo tengo, para. Tranquilo, sí, acá están todos esperando la respuesta, no se movió nadie. Acá está, resolución 38/20, dije 40. ¿12 o 18? Artículo 18, trabajadores de la salud. Se extenderá con carácter meramente enunciativo al personal médico, de enfermería, auxiliares, entendiéndose por tal, camilleros, choferes de ambulancia, transporte de residuos patológicos, mucama, personal de limpieza, empresas de saneamiento, incluyendo residuos patológicos, de esterilización, administrativo de vigilancia, secretaria de servicio, mantenimiento, kinesiólogo, bioquímico, y todas aquellas desarrolladas en cumplimiento de tareas esenciales en los 3 niveles de atención: guardia, internación y terapia intensiva. Y es enunciativo, Qué genial. no es taxativo.
Perfecto. Elena pregunta, bueno, primero dice que entendió que este procedimiento es para el reconocimiento de enfermedad profesional no enlistada. Mi consulta es la siguiente. En caso de muerte del trabajador por COVID, ¿también se puede transitar por el reconocimiento de la enfermedad? Sí, le explico. En el DNU no estaba la muerte. En el decreto reglamentario sí. Sí, sí, está previsto, porque es una muerte, está establecido porque habla de los derechohabientes. Dice, no ve en el artículo primero, establécese que en los supuestos de denuncia de una enfermedad producida por el coronavirus en los términos por los trabajadores damnificados o sus derechohabientes deberán acreditar ante la RT el empleador los siguientes requisitos. Perdón que no lo aclaré. No, por favor. Pero hay una costumbre de los legisladores de olvidarse los derechohabientes en la ley y después lo ponen en el decreto. En la 27348, los derechohabientes en el artículo primero, si ustedes lo revisan, no están incluidos. Entonces yo salí a decir que si hay muerte, no tengo que ir a comisiones médicas. Entonces la resolución 298 habló de los derechohabientes, pero la resolución es modificatoria. Yo podría, en caso de muerte, ir por la vía directa sin ir a comisiones médicas y decir, no estoy denunciando la ley. La resolución es modificatoria. El problema hoy día es, esto es racionalidad jurídica, ¿no? ¿Sí o no? Sí. El problema es la justicia. Esto es lo que me pasó a mí, que yo le comentaba en el 2016, 2017, me recorrí el país dando conferencias y después en la sala, en la Cámara del Trabajo, sobre 10 salas, 7 dijeron que las comisiones médicas eran constitucionales, después de 10 años de admitir las demandas laborales directas. Yo siempre hago este planteo. ¿Querés comisiones médicas? Déjala, pero que sean voluntarias. El ñato que quiera ir a comisiones médicas, que vaya. El que quiera ir a la justicia, que vaya. Punto. Ahí quedamos todos empatados. O sea, hay una discriminación y una afectación del principio de igualdad ante la ley entre el damnificado, el dañado laboral y el dañado civil o el dañado por mala praxis, accidente de tránsito, daño ambiental. Ninguno tiene que ir a una instancia de conocimiento administrativa. La doctora Ferreira pregunta, personal de seguridad hace 2 meses que los hisopados le dan positivo. Hace 10 días se negaron a hisoparlo y le dijeron que todos sus síntomas no obedecen a COVID. ¿Qué puede hacer? Tiene el hisopado y dice que no es COVID. Le dieron durante 2 meses... Pero tiene COVID. No lo sé. Pero perdón, ¿tiene o no tiene? Según la pregunta, dice que desde hace 2 meses los hisopados le dan positivo. Yo calculo que sí. Positivo. Pero hace 10 días se negaron a hisoparlo y le dijeron... Bueno, pero él puede ir. De COVID. Si él, de acuerdo a la ley, tendría que presentarse con un certificado de un sistema, de un servicio médico registrado dentro del sistema federal, acreditar que tiene COVID y reclamar las prestaciones, porque están negando ahora, por un problema, yo no sé si hay agotamiento del fondo o hay o otro tipo de problema, pero están negando. Pero ahí él tendría que conseguir un certificado médico que le acredite que tiene el COVID, que vaya a la obra social, en fin. Es complicado, ¿no? Sí, es un caso muy específico. Ariel, bueno, primero le dice buenas tardes, lo felicita por la exposición y en la consulta dice que es un trabajador esencial que tiene clínicamente diagnóstico de COVID por certificado médico.
pero sin hisopado, por contacto estrecho con familiar. La ART le niega las prestaciones por no tener el hisopado. ¿Existe alguna forma de que la ART brinde prestaciones? Gracias, dice. Bueno, en realidad, de acuerdo a como vimos en el artículo 1 y 2, primero del DNU y el 2 del 38, si él presenta un certificado que tiene la afección y fue hecha en el trabajo, tiene que dárselo. Ahora, si ellos le retrucan que no ha sido hecho en el trabajo, bueno, ahí entra en conflicto, tiene que iniciar el proceso contencioso. Pero tiene que sacar un certificado, o sea, por lo menos le pide el sistema, sí. Porque también la RT dice, yo no me hago cargo porque no se lo contrajo en el trabajo. Pero eso puede ser una excusa banal. Yo sí no le puedo dar la solución mágica, pero la ley le está pidiendo un certificado que diga que tiene el COVID y con eso intimar a la RT que le dé las prestaciones. Si no le da las prestaciones, bueno, la denuncia a la Comisión Médica Jurisdiccional y ve que resuelve, y de ahí a la Comisión. No a la Comisión Médica Central, a la Comisión Médica Jurisdiccional. Sería ese el supuesto. Se me ocurre. Sí. Bueno, acá hay una pregunta de Rafael que si la puede ampliar porque no la entiendo. Trabajador embarcado con rechazo de la RT, pregunta. Pero no sé a qué está embarcado con COVID. No sé, no dice más nada. Por eso le pido que primero la amplíe y después se la contestamos. Alejandra pregunta, ¿qué porcentaje de incapacidad se aplicaría en COVID? ¿Similares al HIV? Mire, no hay nada establecido porque las consecuencias pueden ser diversas. Pueden ser neumonológicas, pueden ser neurológicas, pueden ser psicológicas. Hay que ver de acuerdo a cómo quede el damnificado, ¿no? O sea, no es igual al VIH. No hay nada previsto, más que lo que yo dije, que es una forma. O sea, que la Comisión Médica Central tiene que fijar una incapacidad. Y en base a eso yo apelo o consiento. Genial. Florencia pregunta, bueno, lo saluda primero y pregunta, ¿el personal policial que fue considerado esencial se lo podría asemejar al reclamo que puede realizar el personal médico? Sí, ahora el personal policial están con la RT. Y no, la verdad que no sé. No, o sea, por el derecho común sí, pero yo no sé si se les está aplicando la RT, si son autoasegurados o están excluidos. Provincia de Buenos Aires es autoasegurada. No, en la provincia sí, pero al personal de seguridad lo tienen incluido como empleado público que le aplican el régimen de la ley de riesgos o le aplican un régimen policial aparte. La verdad que de memoria no te puedo decir. Nosotros hemos presentado varias en la superintendencia respecto de personal policial y han tomado, inclusive han dictaminado también. Provincia de Buenos Aires, le estoy hablando, capital no. No, pero esto es un tema de fondo, entonces lo admiten, sí, yo lo tengo en el aire eso, entonces está admitido. Que esté autoasegurado no cambia nada, el régimen de fondo es el mismo. Ahora, con respecto del autoasegurado, le hago una consulta. Cuando hacen la regulación de honorarios, ¿por qué bajan al 5% las autoaseguradas? Bueno, y las RT te dan el 10, porque me piace. El 15, pero... ¿Las RT da el 15? Sí, por lo menos las que nos regularon. Pero acá la autoasegurada... ¿La provincia? En provincia nos dio el 5.
Y bueno. Y bueno, fuimos a la justicia laboral y nos dijeron que es contencioso. Fuimos a la contenciosa y nos dijeron que es laboral. O sea que todavía estamos saltando. Y después, mientras tanto, se envilecen los honorarios. Tal cual, tal cual. No, son batallas que no vale la pena darlas. Tal cual, la verdad que sí. José Luis Padilla pregunta, bueno, muchas gracias, buenas tardes, lo saluda. Mi pregunta es, mozo de salón, ¿se contagia presumiblemente atendiendo al público y o haciendo delivery y fallece? ¿Se podría aplicar la teoría de la indiferencia de la concausa? ¿Cómo probar la relación de causalidad? Bueno, esa palabra indiferencia a la concausa yo no la tomaría, no la usaría porque tiene mala prensa. Es una consecuencia inmediata previsible de acuerdo al Código Civil, en el sentido de que él estaba en contacto con mucha gente y bueno, y vinieron contagiados. Y ahí tomó la enfermedad. Él no está, los mozos no están dentro del personal esencial. No. Claro. No están. Él, ¿cómo es que trabajó? Está en las actividades que se fueron abriendo. Seguramente, no me aclara la pregunta. Ahí está, pero fíjese que ahí hay una de las situaciones, ¿cómo se dice? Esos espacios vacíos, esas zonas grises, porque ese trabajador no es ni del artículo 4 ni del artículo 1, porque no es esencial. Pero igual se contagió. Entonces, trabajó en el DISPO. Entonces, ¿qué va a hacer la ley, el juez? ¿Aplica analógicamente esta norma? ¿O voy por el derecho común? ¿O tiene que ir a la ley, al artículo 1278? Claro, muy cierto. Está en un brete ahí. Ahí está en un... La ley tiene un brete ahí. La ley tiene una falla. Una zona gris, un vacío. Ok. Jimena pregunta, inicié reconocimiento de enfermedad profesional por fallecimiento de un trabajador por COVID. Acompañé documentación y solicité se invierta la carga de la prueba. Se dio traslado a la RT y contestó el 7 de octubre. A partir de ahí, pedí que se eleve a la Comisión Médica Central, pero vi que se elevó al secretario técnico legal. ¿Cómo computo el plazo de 30 días? ¿Comienza a correr desde que se eleva o desde que la RT? ¿Cómo al secretario técnico legal? No sé, así dice la ¿A la pregunta. Comisión Médica Jurisdiccional o a la Superintendencia de Riesgos? Él dice que se dio traslado a la RT que contestó el 7 de octubre. Sí. Ella pidió que se eleve a la Comisión Médica Central, pero vio en el expediente que se elevó al secretario técnico legal. No sé. ¿De qué órgano? ¿De qué órgano? No sé, Jimena, si nos podés aclarar esto, te lo vamos a contestar. La duda que tiene es cómo computaría el plazo, desde que se elevó. ¿El plazo para la Comisión Médica Central se pronuncie? Claro. ¿Los 30 días? Sí. Y la ley le está estableciendo 30 días. Lo que ella duda es desde que se elevó a la comisión o desde que contestó la RT. A ver, porque acá está en la Comisión Médica. No, 30 días tiene, a ver, tiene 15 días por una medida para mejor proveer. Y 30 días... La Comisión Médica debe proceder a la emisión del dictamen dentro de los 30 días elevadas las actuaciones en consideración.
entonces ahí ya está contestado, porque ella preguntaba desde que se eleva o desde que contestó. No, cumplido el traslado y luego de vencido el plazo máximo para que conteste la RT, se deberán elevar las actuaciones a la Comisión Médica Central para someter a su jurisdicción. Bueno, la Comisión Médica podrá ordenar medidas para mejor proveer por 15 días. Y tiene que emitir el dictamen dentro de los 30 días de elevadas las actuaciones a su consideración. Y hay una previa intervención del secretario técnico letrado. Pero eso está dentro de los 30 días, ¿eh? Ok, pero 30 días desde que se elevó a o la... sea que él, claro, tiene que proceder dentro de los 30 días elevados, aunque puede pedir 15 días más. Y en el medio de eso tiene que haber un dictamen del secretario técnico letrado, que se debe pedir sobre la legalidad del procedimiento. Perfecto. Bueno, acá Rafael había hecho esa pregunta que no entendíamos de los trabajadores embarcados y acá la amplió. La pregunta es, ¿cómo afecta a trabajadores embarcados la acción directa llevada a cabo por el SOMU por la masividad de casos en la flota pesquera? ¿Qué acción hizo el SOMU? Debe ser la masividad de casos de COVID, digo, no sé. Pero ¿qué pidió? Que suspendan los viajes, que vayan que los aíslen. Puede haber pedido una medida precautoria del 1711 del Código Civil, que es independiente de la reparatoria que cada uno en particular puede pedir. Ok. Supongo, porque puede el sujeto colectivo, que es el sindicato, peticionar la acción preventiva. Perfecto. No me aclara, pero cualquier cosa más abajo seguramente va a aclarar. Leonardo dice, bueno, clarísimo todo, lo saluda. Dice, en el caso de obtener el reconocimiento de la enfermedad COVID por parte de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿tengo luego que iniciar la divergencia en la determinación de la incapacidad para obtener esa incapacidad? Pero acá la enfermedad la determina la Comisión Médica Central, no la Superintendencia. La Superintendencia interviene si hay conflicto de admisibilidad entre ART y damnificado, al principio. Ok. Perfecto. José Luis pregunta, en caso de fallecimiento de un médico que trabajó 3 semanas y falleció por COVID, dicho médico trabajó para un establecimiento de salud amparado en el decreto 260/20, siendo el mismo un médico sin matrícula, pero supuestamente registrado en el registro transitorio de médicos extranjeros creado por el DNU. No estaba en blanco porque lo tenían como monotributista. Entiendo que podría ir contra la RT del establecimiento o directamente podría ir por accidente en la acción civil. No, ahí claramente tiene que obtener la acción de reconocimiento de la relación laboral y en ese contexto reclamar. Así como monotributista no le van a resarcir. Tiene que hacer la acción laboral planteando el resarcimiento civil o a su vez también el resarcimiento tarifado. Genial. Un tema complicado, Complicado. como está hoy ese tema, pero hay que tratar de en este contexto sensibilizar a los jueces. Genial, Doc. Cintia pregunta, un trabajador que muere por COVID, ¿los derechohabientes tienen que iniciar el reconocimiento en la superintendencia de la enfermedad o pueden iniciar directamente el juicio planteando la inconstitucionalidad de la norma? Bueno, si optan por ir por las vías alternativas, pues no necesitan ir
al procedimiento del DNU ni la resolución 38. Esto es lo que yo expliqué. Sí. Si van a la resolución, tienen que presentarse como derechohabiente a hacer el proceso. Si van a la acción laboral o a la acción laboral autónoma, tienen que presentarse todos y reclamarlo. Genial. Juan Ignacio pregunta, ¿qué ocurre con los trabajadores que los empleadores no lo pasaron por ART y ya tienen alta médica? ¿Qué se puede hacer para que ese trabajador pueda reclamar la incapacidad? ¿Pero no los tiene registrados en la ART? No, no lo registran, está registrado en RT, pero no denunciaron la enfermedad a la RT. Bueno, lo puede reclamar, no se olvide que no hay un plazo para el trabajador para denunciar las enfermedades y los daños. Así que puede hacerlo. Genial. Va Leonardo. a tener complicaciones, pero tiene derecho a hacerlo. Mientras esté la prescripción, puede hacerlo. Perfecto. Leonardo dice, en el caso de obtener el reconocimiento de la enfermedad COVID por parte de la superintendencia, ¿tengo luego que iniciar la divergencia en determinación de la incapacidad para obtener esa incapacidad? Me parece que ya lo preguntó a esto, ¿eh? En caso, perdón que me perdí, ¿en caso de qué? De que haya obtenido el reconocimiento de la enfermedad de COVID por la superintendencia, si luego dice tiene que iniciar la divergencia de la determinación de la incapacidad. No, está confundido. Si ya a mí me reconocen algo, no tengo que hacer divergencia, a menos que la incapacidad sea baja. Pero la que determina no es la superintendencia, sino es la comisión médica central. Sí. Genial. No hay más preguntas, doctor. Bueno, fenómeno. La verdad, como le vengo diciendo desde que nos conocimos, un genio como siempre, lo que sabe de los infortunios laborales es maravilloso, encantado de haberlo tenido con nosotros, agradecemos su generosidad de haber prestado 1 hora y media de su vida para que los colegas puedan sacarse sus dudas y poder aprender un poco más y capacitarse en esta situación que estamos viviendo todo, que es muy difícil. Así que desde ya, como se lo dije en privado, se lo digo en público, le agradezco muchísimo su generosidad, le agradezco muchísimo su experiencia y habernos brindado tantas aclaraciones y habernos abierto tanto la cabeza respecto de esto. Los que lo seguimos hace mucho tiempo, nos encanta cómo se expresa y lo que dice, y compartimos todo lo que usted hace. Así que le paso la palabra para que se despida de los colegas y después voy a habilitar los micrófonos para que le den un fuerte aplauso. Bueno, le agradezco mucho y exageradas las palabras, hago lo que puedo dentro de un contexto limitado y bueno, me alegra que les haya servido, pero no exageres. Bueno, ojalá todos pudiéramos tener sus limitaciones, doctor. Ojalá todos pudiéramos tener sus limitaciones, por favor. Lo digo con sinceridad. Yo también se lo digo con sinceridad y lo sabe. Le mando un abrazo, hasta la próxima, y activo los micrófonos para que le den un fuerte aplauso al maestro Horacio Schick, el rey de los infortunios. Gracias a todos por estar y hasta la próxima. Gracias, doctor, por su generosidad. Chao, Alejandra, gracias a vos. Chao. A usted, muy amable. Chao.